buenas tardes nuevamente. Quiero disculparme con las personas que estaban conectadas ahorita, pues comenzamos el programa, pero no pudimos terminarlo porque tuvimos problemas técnicos. Ustedes saben que siempre los ataques van a venir de una u otra forma, por uno u otro lado. Pero nosotros debemos de continuar firmes hacia adelante. No podemos darnos por vencidos. Y si es la voluntad de Dios, vamos a hacer este programa el día de hoy. Porque debemos de esforzarnos para llevar el Evangelio de Cristo a las personas. Así que muchas gracias a esas personas que tienen paciencia para esperar. Pero aquí estamos nuevamente para traerles a ustedes este su programa, Cristo Camino de la Salvación. Cristo Camino de la Salvación es para mí más que un gusto, un honor, un placer estar compartiendo esta tarde con ustedes. Perdón que me siento un poquito fónico. Quiero que me disculpen, pero lo acontecido estaba fuera de mi alcance, de mi control. Pero ahora sí, vamos a llevar el mensaje que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Vamos a estar leyendo el libro de Romanos 12, y ahí estaremos llevando el mensaje del día de hoy. Romanos 12, su versículo 1 y 2. Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que las personas que tengan su Biblia, les exhorto para que abran su Biblia y juntos podamos nosotros corroborar que lo que se está leyendo, que lo que se está hablando es para llegar este mensaje al Señor. Vamos a ponerlo en manos de Él, para que sea Él quien esté fortaleciéndonos, dándonos la sabiduría, para que sea Él quien tome el dominio y el control de lo que se haga acá en este programa, Cristo Camino de la Salvación. Padre mío, Señor mío, gracias, Señor. Gracias por tu inmensa misericordia. Sabemos, Señor, que si es tu voluntad, este programa se va a hacer. Porque es tu voluntad, Señor, que tu palabra llegue hasta los confines del mundo. Padre, te damos gracias porque tú nos permites estar aquí, viendo, escuchando lo que es palabra tuya, Señor. Te doy las gracias por esas personas, Señor, que han estado atentos, pendientes, porque quieren escuchar palabras tuyas, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos dé el entendimiento, el denuedo, la facilidad de palabra para expresar tu sentimiento, para expresar lo que tú quieres para con nosotros, tu pueblo, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Las personas que tengan su Biblia, quiero que vayan conmigo al libro de Romanos 12. Ya le había dicho en una intervención anterior que este libro de Romanos 12, estos capítulos de Romanos 12, este capítulo de Romanos 12, los vamos a estar escudriñando hoy, mañana, pasado y así sucesivamente. Vamos a escudriñarlo. Es un mensaje que trae encerrado este libro, este capítulo de versículo 12 del libro de los Romanos. Es algo realmente interesante y lo vamos a estar escudriñando. Hoy solamente vamos a escudriñar lo que son dos versículos, sus dos primeros versículos. De ahí en adelante, entonces ya más adelante estaremos escudriñando más profundamente. Pero hoy vamos a comenzar con los primeros dos versículos de este libro, de este capítulo del libro de Romanos, capítulo 12. Así que las personas que tengan su Biblia, por favor, les invito para que juntos estemos leyendo lo que es esta lectura. Y estas, por ser palabra de Dios, serán leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y dicen así sus santas palabras. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten nuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, que es nuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, gracias por estas palabras que tú nos has traído el día de hoy. Te damos gracias y te pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que nos des el entendimiento
la sabiduría para nosotros entender lo que tú quieres hablarnos, decirnos a través de estos mensajes de la Biblia. Así que te pedimos, Padre mío, que tú estés sembrando esa semilla en nuestro corazón, que estés sembrando esa semilla para que pueda germinar y dar fruto. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No está de más decir que muchas veces a nosotros se nos habla del Evangelio de Cristo, se nos exhortan mensajes, se nos lee la palabra de Dios, y la mayoría de las veces, o por no decir la mayoría, muchas veces nos quedamos vacíos, así como que no entendimos de lo que se nos habló. Esto sucede porque muchas veces no entendemos las frases que el Señor utilizaba para expresarnos su mensaje. O vamos a decirlo de este modo, muchas veces la persona que nos está hablando, que nos está leyendo la palabra del Señor, no es específico al momento en que nos expresa el mensaje que Dios quiere para con nosotros. Es decir, a veces alguien nos lee una lectura y nos quedamos vacíos porque no entendimos, no alcanzamos a descifrar lo que esa persona nos quería decir a través de esa palabra. En este caso, estaremos escudriñando estos dos versículos de la Biblia. En estos dos versículos de Romanos 12, sus dos primeros versículos, versículo 1 y versículo 2. En el primer versículo podemos ver que el Señor nos habla en realidad un mensaje hermoso, pero la mayoría de las veces no lo entendemos. En esta oportunidad vamos a entender a plenitud qué es lo que el Señor nos dice a través de estos dos versículos. Vamos a comenzar con el primero. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos santos, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Bueno, yo escuché la palabra, yo escuché la lectura, pero todavía no entiendo. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice que es nuestro culto, que Dios es nuestro culto racional? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional? ¿A qué se refiere el Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor decirnos cuando Él nos dice en su palabra, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice que Él es nuestro culto racional? Podemos ver que a lo que el Señor se refiere acá en esta lectura es que cuando hablamos de racional, un culto racional es dando honor que se le tributa, es cuando le tributamos, cuando le damos, le brindamos honor a lo que se considera divino o sagrado. Es cuando rendimos honor, culto a lo que se considera divino, sagrado. Vamos a ver lo que el Señor nos dice a través de este versículo, que Él es nuestro culto racional. Es que Él es algo divino, sagrado, y por lo tanto debemos de rendirle culto a Él. Por eso dice que Él es nuestro culto racional, porque a Él es digno de rendirle culto, homenaje, porque es alguien sagrado. Razón por la cual debemos de rendir culto. Dice la palabra del Señor, dice que entreguemos nuestros cuerpos en sacrificios vivos. ¿A qué se refiere el Señor con esto de sacrificios vivos? Entregar nuestros cuerpos
al Señor en sacrificios vivos. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros morimos, cuando nos bautizamos, cuando nosotros nos bautizamos, morimos. Y ese hombre que resurge del agua, dice la palabra del Señor, dijo Jesús, que nosotros debemos de nacer de agua y del Espíritu. Ese hombre que nace de nuevo es un hombre hecho que nace para servir a Dios. Por eso entonces somos como vivos entre los muertos. Somos como vivos entre los muertos porque somos personas que hemos muerto ese cuerpo viejo, ese hombre viejo, antiguo, ese hombre que fornicaba, ese hombre que robaba, ese hombre que hacía cuantas cosas por ahí. Ya ese hombre acaba de morir, ese hombre ha muerto y el hombre que se ha levantado es un hombre de Dios. Entonces ya ese cuerpo, ya este ser no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Dios. Por eso debemos entregar este cuerpo al Señor como sacrificios en sacrificio vivo. Oye, debemos nosotros de entregarnos, que nada ya nos detenga. Ya no podemos pensar en que queremos fortuna, en que queremos bienes. Ya solo debemos pensar en que debemos de entregarnos por completo a lo que es la causa del Señor. Por eso dice la palabra, entregarnos. Dice la palabra del Señor que nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santos, agradables a Dios, que es nuestro culto racional. Entregarnos por completo. Nosotros entregarnos por completo a lo que es la causa del Señor. No, porque yo no puedo predicar el evangelio de Dios porque por el trabajo o por las circunstancias en las que después que nosotros aceptamos a Cristo, somos bautizados por Él, somos bautizados, entonces nosotros nacimos de nuevo. Y este hombre que nace de nuevo ya no nos pertenece a nosotros, sino a Cristo. Como lo decía, dice Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya nuestros cuerpos pertenecen a Cristo. Todo lo que nosotros hagamos pertenece a Cristo. Por eso dice que Él es digno a cada... en el libro de Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que piensen en vuestros cuerpos, que presenten vuestros cuerpos en sacrificios vivos, que le presentemos, entreguemos nuestros cuerpos en sacrificios vivos. Sacrifico, o sea, todos sabemos lo que significa sacrificarse. Sacrificarse cuando tú dejas de hacer lo que te gusta a ti para hacer lo que le gusta a otra persona. En este caso, tú vas a dejar de hacer lo que te agrada a ti para hacer lo que le agrade a Dios. Vas a sacrificarte tú para agradarte a Dios. Entonces Él dice que entreguemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos al Señor. Otra parte que me llama mucho la atención y es el versículo 2. Dice el versículo 2: no se conformen a este siglo. No se conformen a este siglo. No se conformen a este siglo. Sino transfórmense por medio de la revolución de nuestro entendimiento, para que puedan comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Reitero nuevamente, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la revolución. Debemos revolucionar, evolucionar. Les voy a decir algo. En estos años, en los últimos tiempos, existe el internet, existen varias
el mundo está muy sofisticado. Está muy moderno, por decirlo de alguna manera. Pero permítanme decirle que Satanás no se ha quedado detrás. Satanás se ha modernizado. Ya los métodos que Satanás utilizaba antes para atacar a las personas han cambiado. Él se modernizó. Ahora lo hace a través de los celulares, a través del internet. A eso se refiere el Señor. Vamos a modernizarnos. Vamos a modernizarnos. No modernizar el evangelio, sino los métodos. Ahora mismo no se puede predicar el evangelio en las iglesias, pero lo estamos haciendo vía a través del internet. A través de Facebook, ahora mismito estamos predicando el evangelio de Dios. A eso se refiere el Señor. Utilicemos los medios que sean necesarios para llevar el evangelio de Dios, de Cristo. Es decir, no nos quedemos a la antigüita, que si no podemos ir a la iglesia, ya no hay culto. No podemos ir a la iglesia, no se predica el evangelio. No, Él quiere que nos reformemos. Dice aquí en su versículo 2 del capítulo 12, dice: no se conformen a este siglo, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la revolución de nuestro entendimiento. Adquirir conocimiento, la ciencia, adquirir el conocimiento, buscar los métodos necesarios que necesitamos para llevar el evangelio de Cristo. Porque Satanás está bien moderno, se ha modernizado. Satanás se ha modernizado, él utiliza los medios, la computadora, el internet, los celulares, YouTube, Facebook. Él utiliza todos los medios que tenga a la mano para atacar, para llevar un mensaje negativo a las personas. Satanás lo hace. Ustedes solamente tienen que entrar a Facebook, a YouTube y todas esas cosas, de todas esas páginas, para que ustedes vean cómo, de qué forma el diablo se busca la forma de entrarle a las personas. Entonces a esto se refiere el Señor. Nos dice el Señor en su palabra: remodernícenme. Dice, no se me queden atrás, por decirlo en buen dominicano. Modernícense, utilicen los medios. Ok, en aquel entonces utilizábamos, qué sé yo, las manos para poder aumentar un poquito más la voz. Ahora usamos bocina. Se iban en camello la gente y en caballo a X lugar a llevar el evangelio. Ahora usamos automóviles. Ah, no, yo no me monto en automóvil, yo soy un hombre cristiano. Mi hermano, utilice los medios necesarios para llevar el evangelio de Cristo. Dice el Señor en el versículo 2: no se conformen a este siglo, sino que transfórmense por medio de la revolución de nuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora bien, ¿qué es revolucionarse? ¿Qué es revolucionarse? Es el ajuste de la visión moral y espiritual. Es el ajuste de la visión moral y espiritual del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida de las personas. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer. Quiere transformar, quiere remodelar el sistema, quiere transformar la vida de las personas en otro estilo de vida. Él quiere darnos vida eterna. Una transformación de este tipo es, por ejemplo, la vida de nosotros acá en la tierra es de unos 70 años, 50, 60, 70, 80 años, 100, pero no todo el mundo. Pero promedio 70, 75 años. Ahora el Señor va a revolucionar esto. El Señor va a revolucionar esto y nuestra vida no tendrá límite. Dice que tendremos vida eterna. Pero para eso tenemos nosotros que hacer la voluntad de Dios.
El Señor quiere una revolución. Que las personas que llevamos el Evangelio de Cristo no nos quedemos detrás. Que evolucionemos. Que evolucionemos. Que busquemos formas, métodos para llevar un evangelio, el Evangelio de Cristo a todos los confines del mundo, a todos los confines de la tierra. No, porque mientras nosotros nos quedamos echados acá, Satanás arranca adelante, ya usted sabe, acabar con las personas, y nosotros vamos detrás, echaditos. No, nosotros debemos de revolucionar lo que es el Evangelio de Cristo, utilizar los métodos que tenemos a la mano, que el Señor nos proporciona, que este siglo nos proporciona. No, porque yo no me gusta poner... hay personas que dicen, no, yo no predico con micrófono. Yo no predico con micrófono, yo soy hombre, yo predico así, a rajatabla. Mi hermano, utilice el micrófono que le llega bastante más lejos a las personas. Más personas lo van a escuchar. Más personas te van a escuchar cuando tú tomas un micrófono y pones par de bocina. No es lo mismo tú hablándole a una persona, pueden escucharte 2 o 3 personas de cerca. Pero cuando tú tomas un micrófono y pones varias bocinas, te vas a escuchar muchas, pero muchas personas. A distancia. A eso se refiere el Señor. Vamos a evolucionar. Vamos a evolucionar. No dejemos que el enemigo nos tome la delantera. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que la paz del Señor les guíe siempre. Hasta mañana. Bye bye.